estamos muy contentos porque pues como cada lunes nos visitan nuestros amigos del Poder Judicial del Estado y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Alfonso Guerrero Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tony? Muchísimas Bien, gracias. Pues muchas gracias, aquí muy contento y muy interesado por el tema de hoy, que es precisamente la mediación para la prevención del delito. Es correcto, Tony. Mira, te comento, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante y muy interesante para todos, justo porque yo creo que todos los seres humanos, incluso me atrevería a decirte, ¿no? Yo creo que no va a haber una persona que no vaya a tener un conflicto en su vida, ¿no? Si nosotros, pues no sé, atendemos, recordamos incluso de nuestra infancia, ¿no? Si lo que tuvimos hermanos y los que no, pues primos, etcétera, pues ya había como ciertos conflictos, ¿no? Desde ahí. Y esto es justo porque todas las personas, pues obviamente somos distintas, pensamos diferente, hay diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y eso es lo que va generando conflictos. Cuando somos pequeños, luego pasamos a lo mejor a una etapa primaria, vamos a la escuela, pues tenemos amigos, eso también empieza a generar algún tipo de conflicto, y lo que va sucediendo, Tony, es justamente que vamos teniendo cierto tipo de consecuencias en cómo nosotros vamos resolviendo esas problemáticas. Cuando somos niños, pues a lo mejor la factura no es tan grande, pero ¿qué sucede ya a partir de la secundaria, no? Cuando entramos a la secundaria después de los 12 años, pues a lo mejor la factura ya no es solamente el regaño de nuestros papás, de maestros, etcétera, sino también puede haber consecuencias ya del tipo jurídico, que es justamente lo que yo quiero tocar. Fíjate cómo de pronto, a lo mejor un conflicto que tengamos con un compañero de escuela en clase, y si no lo resolvemos y ahora sí, como decimos normalmente, ¿no? Nos agarramos a golpes, sí. Yo lastimo a esa persona, ¿qué puede suceder? Más allá de una sanción de que me puedan imponer, no sé, me expulsen o simplemente no puedo entrar a ciertos días de clases, ¿qué pasa si esa persona mete o interpone una denuncia, ¿no? Pues caemos en un delito, por ejemplo, de lesiones sobre esa persona. ¿No? Entonces, y eso suponiendo que fueran solamente lesiones, claro. ¿verdad? Imagínate una mala caída o algo que se pegue y ahí quede. Exactamente, que ha habido casos, ¿eh? Ha habido casos que por una discusión, a lo mejor de salón, del día a día, por un mal golpe, termina siendo un homicidio, por ejemplo, ¿no? Si esto lo arrastramos a otro ámbito de la vida, por ejemplo, la cuestión vecinal, ¿no? Que es algo que a todos tenemos vecinos, todos convivimos, tenemos una comunidad, y de pronto a lo mejor tu vecino empieza a estacionar su coche afuera de tu cochera, fíjate, ¿no? como con cosas tan simples, exactamente, ¿verdad? Que creo que ahí es donde está el punto, ¿no? El cómo nosotros debemos de empezar a ser conscientes de que el conflicto es parte de nuestra vida, claro. Pero la idea es cómo generar estrategias distintas para que eso no nos llegue a tener una factura como pudiera ser un delito. Justamente la mediación, que es el tema al que vengo a hablar yo el día de hoy, es esa estrategia, es una estrategia para poder resolver esos conflictos que tenemos día a día, y entonces con la mediación llegar a un buen arreglo de manera pacífica a través del diálogo. Sin necesidad de que interfieran las autoridades. ¿O no? Es correcto. Entonces la idea es que las personas, cuando tienen un conflicto de cualquier índole, se puedan acercar al centro de mediación aquí con nosotros, y con el apoyo de un mediador que es un profesional, ¿sí? Del campo del derecho, del campo de la psicología, sí. Poder atender su conflicto de una mejor manera sin que eso vaya escalando, ¿no? Porque cuando nosotros no atendemos un conflicto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que va subiendo como una escalera, ¿no? Okay. Primero empieza con las palabras, luego tal vez ya un golpe, y luego ya puede haber casos, por ejemplo, como el homicidio, ¿no? Entonces, ¿por qué no evitarnos todo eso y buscar formas distintas de poder solucionar nuestros problemas? Y precisamente el mediador es ese agente. A lo mejor la gente se pregunta, bueno, pues es que hay personas con las que no puedes hablar, o hay personas con las que por más de que tú lo quieras hacer entender, no se entiende. Pero justo la diferencia con un mediador es que cuando uno se encuentra inmerso dentro del conflicto, lo que busca es convencer al otro, o sea, hacerle creer que yo tengo la razón, y por eso no se llega a nada. En cambio, cuando tú estás sentado en una mesa de diálogo con un mediador, lo que sucede, una persona neutral, exactamente, que te permite abrir perspectivas, diferentes formas de ver el problema, ¿verdad? Y entonces ahora sí se construye una solución distinta y pacífica de esos conflictos. Oye, por ejemplo, ahorita se me ocurre, no sé, ya tú me podrás desmentir o darme la razón, si hay algún problema así vecinal y nomás no se le haya solución porque cada quien tiene su argumento, claro. Entonces, nosotros ¿cómo acudimos con este tipo de mediadores? O sea, acudimos con ustedes y decimos, tenemos este conflicto y queremos que nos apoyen, y ahí entra un mediador, ¿o cómo? Desconozco totalmente. Sí, de hecho, en el Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado,
Es una institución pública, obviamente, es gratuita para cualquier ciudadano y tú te puedes acercar. Por ejemplo, si tú tienes problemas con tu vecino, tú vas a las oficinas del centro de mediación, te van a pasar con un mediador, tú le explicas, oye, mi conflicto es este, tengo un vecino que pone música a altas horas de la noche, no me deja dormir, su perro, no sé, genera conflictos ahí en la calle, y entonces, una vez que sucede eso, vamos a generar una invitación para que el vecino se acerque. Okay. Entonces, una vez lo sentamos en la mesa, hacemos todo el proceso de mediación, y si se llega a algún arreglo, bueno, pues obviamente esto puede quedar plasmado hasta por escrito. Puede llegar incluso a un convenio que sea por escrito, donde ambas partes se comprometan a tener, pues se generan ciertos compromisos para solucionar su problemática. ¿Y qué es lo que sucede en caso de que no se lleve a cabo este compromiso por parte de alguno de los dos? Bueno, las consecuencias de no dar cumplimiento a algún acuerdo, si tú ese acuerdo, lo ratificas frente al director del centro de mediación, incluso puedes solicitar su ejecución por una vía civil. Eso es como una garantía que también tienen las personas, ¿no? O sea, no se queda únicamente en si ya nos comprometimos, sino que sí puede haber consecuencias, ¿no? Pero eso ya dependerá de otra instancia, y que las personas pues obviamente hagan de conocimiento ahora sí a una autoridad competente para la ejecución de ese convenio. Y de igual manera, cuando otra de las partes no está dispuesto a ir con el mediador. Esa es una pregunta muy importante. Estos mecanismos, la mediación, incluso la propia conciliación, parten del principio de la voluntariedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos, eso sí, obligar a una persona a sentarse con la otra a dialogar. Algo que yo os invito a la ciudadanía sobre todo es que sí le den como la oportunidad a estos mecanismos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si no se atiende el conflicto va escalando. Acercarse, aunque a escuchar la explicación, ¿no? Nosotros lo que hacemos primero no es sentarnos luego, sino que platicamos por separado primero para ver qué posibilidades hay de ahora sí sentarlos en una mesa de diálogo y explicarles las bondades, las ventajas, los beneficios que tiene el que solucionen su conflicto de esa manera. La otra vía pues es que se vayan a un juicio, ¿verdad? Pero pues sabemos que es costoso, cuánto tiempo tiene que van a evitar eso por el mediador. Claro, exacto. Es más bien una invitación que nosotros hacemos. Mira, la ventaja sería esta, estos son pues obviamente los beneficios que vas a tener en arreglar tu conflicto de esa forma, y bueno, pues invitar a las personas. Si la persona dice, no, sabes que a mí no me interesa, hay que respetar también la voluntad de las personas, ¿no? Perfecto, estimado Alfonso, la verdad es que nos encanta que nos visiten como cada lunes. Muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero me encantaría que nos dijeras dónde los podemos encontrar. Sí, mira, el Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado se encuentra en Avenida Ojo Caliente, número 703, lo que se conoce como Municipio Libre o Ojo Caliente 4. Ahí los pueden buscar en las instalaciones en un horario de 8 a 4 de la tarde. Excelente. Lunes a viernes. Muchísimas gracias por tu visita. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues muchas gracias. Perfecto.